Nunca imaginé que las personas que me dieron la vida pudieran herirme tan profundamente. Mi nombre es Dana Coleman, tengo 29 años, soy especialista en marketing en Madison, Wisconsin y estoy en el 6º mes de un embarazo que no debería ser más que alegría. Mi marido y yo habíamos soñado con una boda perfecta, una ceremonia íntima y significativa a orillas del lago Mad. Pero la realidad nos golpeó con una crueldad que nunca esperábamos. Durante meses, mis padres me presionaron sin piedad. Se suponía que todos los fines de semana debía presentarme en su casa para cocinar, limpiar y resolver problemas, como si mi embarazo no fuera motivo suficiente para descansar. Mi médico ya me lo había advertido, el estrés podría dañar al bebé. Pero para ellos eso no importaba. Siempre me compararon con mi hermana mayor, Alicia, el ejemplo perfecto de hija devota. Mientras ella era elogiada por su vida impecable, a mí me tildaban de vago, como si mis logros no valieran nada. Aunque estaba exhausta, soporté todo en silencio, alimentando la esperanza de que en el día más importante de mi vida, por fin me verían con otros ojos. El gran día ha llegado. Vestida de novia con el corazón acelerado, esperé ansiosa su llegada. En lugar de abrazos y sonrisas, recibí un frío mensaje: estaban en una soleada playa de Miami, al lado de la familia de mi hermana, al otro lado del país. Ninguna llamada, ninguna disculpa, solo un mensaje de texto impersonal, como si nada hubiera pasado. Intenté llamar, me temblaban las manos, pero ignoraron cada llamada. Mi marido, furioso, me abrazó mientras me derrumbaba. Esa traición encendió un fuego dentro de mí. Decidí que ya no permitiría que me trataran como a un felpudo. Fui a ver a un abogado y lo que pasó después, bueno, digamos que no lo vieron venir. Antes de contarte el resto, quiero saber desde dónde sigues esta historia. Deja un comentario con la ciudad y hora que estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde llega mi voz y cuántos corazones se están identificando con esta lucha. Crecí a orillas del lago Mandota, siempre a la sombra de mi hermana. Para mis padres, Alicia era la hija perfecta, una casa impecable en los suburbios, un esposo ejemplar, 2 hijos bien educados y cenas familiares que parecían sacadas de una película. Yo, el más joven, sigo buscando mi lugar, intentando construir una carrera en marketing mientras llevo una vida dentro de mí. Pero para ellos, yo era solo la hija que aún no había llegado a ese punto. Conocí a Brandon, mi prometido, en una conferencia de tecnología en Milwaukee hace 3 años. Ingeniero de software, era la calma que necesitaba, siempre dispuesto a hacerme reír incluso en los días más difíciles. Nos enamoramos en conversaciones hasta altas horas de la noche, soñando en grande. Yo quería montar mi propia agencia de marketing, él crea una aplicación que cambia vidas. 2 años más tarde, bajo un cielo estrellado en un parque de la ciudad, se arrodilló y me pidió que me casara con él. No lo dudé ni un segundo. Planificar nuestra boda debe ser un momento de pura felicidad. Optamos por una celebración sencilla pero significativa a orillas del lago que tanto nos encantó. Me imaginé que mis padres estarían encantados con la noticia. Mi error. Mientras yo estaba dividida entre el trabajo, el embarazo y los preparativos, ellos solo tenían ojos para Alicia. Todas las semanas mi madre, Joyce, llamaba con el mismo canto: necesitamos ayuda en la casa. Alicia está demasiado ocupada con los niños. Yo, con 4 meses de embarazo, con la espalda doliendo y las energías al límite, me arrastré hasta allí para cocinar, fregar pisos y organizar el desorden que hacían. Mi padre, Craig, simplemente asentía cuando terminaba y nunca me ofrecía la mano. Actuaron como si fuera mi obligación, como si mi embarazo fuera una molestia. Alicia nunca se quejó cuando estaba embarazada, espetó mi madre, y cada palabra dolía como un cuchillo. Me tragué las lágrimas por miedo a crear conflictos. Brandon vio mi cansancio. Un domingo, cuando llegué a casa sin apenas poder sostenerme, me sentó y me miró a los ojos: ¿estás embarazada, Dana? No puedes seguir así. Asentí, pero una parte de mí todavía anhelaba su reconocimiento. Pensé que si cumplía con todas sus peticiones, finalmente merecería el mismo cariño que le dieron a Alicia. Cada visita me dejaba más exhausto. Mi cuerpo pedía a gritos descanso. En la última cita, mi médico fue claro: más despacio o el bebé podría sufrir. Prometí obedecer, pero decirle que no a mi madre parecía imposible. Una noche intenté hablar. Me senté a la mesa de la cocina, con las manos temblorosas alrededor de un vaso de agua, y le expliqué: estoy embarazada, mamá.
Necesito cuidarme. Ella apenas levantó la vista de su café. Alicia trabajó hasta el final con ambos embarazos. Eres joven, lo manejarás. Mi padre en el sofá fingía no oír, perdido en las páginas del periódico. Salí de allí sintiéndome más pequeño que nunca. Brandon me estaba esperando en casa, envolviéndome en un fuerte abrazo. No necesitas demostrarles nada, susurró. Sus palabras resonaron en mí, pero todavía no estaba lista para renunciar a mis padres. El fin de semana siguiente el teléfono volvió a sonar. Tenemos una cena familiar. Ven temprano para ayudar en la cocina. Me quedé mirando la pantalla con el estómago hecho un nudo. Me di cuenta del patrón, mientras Alicia tenía una vida de privilegios, yo era el eterno sirviente, obligado a abandonar mis necesidades para satisfacer sus caprichos. Brandon escuchó todo y sacudió la cabeza, decidido. Están abusando de ti. Sabía que tenía razón, pero todavía tenía la esperanza de que el día de mi boda, finalmente me vieran. Qué ingenuo fui. A medida que avanzaba el embarazo, los cargos no hicieron más que aumentar. A los 5 meses tenía las piernas hinchadas y cada paso era una tortura, mi madre no me daba tregua. Llamaba casi todos los días con voz aguda, Alicia siempre encontraba la manera, incluso con 2 hijos. Ni siquiera intentas ser parte de esta familia. Agarré el teléfono, mi pecho ardía, tratando de explicar que mi cuerpo no podía soportarlo más. Ella solo suspiró como si yo estuviera poniendo excusas. Mi padre, como siempre, se mantuvo distante, dejándome sola para enfrentar las críticas de mi madre. Me dolió escuchar el nombre de Alicia en mi cara, como si nunca pudiera acercarme a su estándar. Brandon no pudo soportarlo más. Una noche, después de que mi madre insistiera en que reorganizara su despensa, me arrebató el teléfono de las manos. Joyce está embarazada. Necesita descansar, no más trabajo, dijo con firmeza, pero sin perder la calma. A mi madre no le gustó nada la interferencia. Este es un asunto de familia, Brandon. No lo entiendes. Me devolvió el dispositivo con la mandíbula apretada y murmuró, están yendo demasiado lejos. Estuve de acuerdo, pero una parte de mí todavía esperaba que mi madre cambiara, que viera todos mis esfuerzos. Mientras tanto, mi padre continuaba en su cómodo silencio, con los ojos fijos en la televisión, como si nada pasara. Mientras tanto, Brandon y yo estábamos inmersos en los preparativos de la boda. Reservamos un acogedor restaurante a orillas del lago Mandota, con vistas al agua y espacio para 50 comensales. Pasé horas eligiendo flores, rosas blancas y lirios, mientras él se ocupaba del menú, salmón a la parrilla y verduras asadas. Enviamos las invitaciones y soñé con el momento en que mis padres finalmente me mirarían con orgullo. No sabía que este sueño pronto se convertiría en una pesadilla. Pon límites, querida. No con ira, no a pesar, con dignidad. Su voz, firme como siempre, atravesó la confusión en mi cabeza como una cuchilla afilada. Te lastimaron de una manera que no tiene excusa. No se trata de castigarlos, se trata de protegerte. De proteger a este bebé que nacerá y merece una madre que no se deje pisotear. Agarré el teléfono con más fuerza, sintiendo el peso de sus palabras. Mildred nunca hablaba como se hablaba. Cuando decía algo era porque había pesado cada sílaba en su corazón antes de soltarla. ¿Pero qué pasa si cambian? ¿Qué pasa si un día se dan cuenta de lo que hicieron? Ella se rió, un sonido seco, casi irónico. Hija, las personas que eligen una playa en Miami el día de la boda de su propia hija no se dan cuenta de nada. A menos que les hagas verlo. Y la única manera de hacerlo es demostrar que sus elecciones tienen consecuencias. Brandon entró en la habitación en ese momento, 2 vasos de agua en la mano. Su mirada se encontró con la mía y supo, sin que yo dijera una palabra, que algo había cambiado. Dejó los vasos sobre la mesa y se arrodilló frente a mí, con las manos apoyadas en mis rodillas. ¿Qué dice la abuela? Le dije en pocas palabras. Apretó la mandíbula, pero solo asintió. Ella tiene razón. Mereces paz, no migajas de atención cuando hay suficiente para ti. Eso dolió más de lo que esperaba. Porque era verdad. Yo siempre fui la opción secundaria, la hija que lo entendió, que no hizo drama, que aceptó los restos de su afecto mientras Alicia obtenía el festín. Pero ahora... Ahora tenía un marido que me admiraba como si fuera el sol,
una abuela que lucharía por mí como una leona y un bebé que crecía dentro de mí y dependía de mí para aprender que era el amor incondicional. Ya no podía enseñarle a mi hijo que el amor era sinónimo de abandono. Respiré profundamente y mis dedos temblaron ligeramente sobre mi vientre. Voy a escribir una carta, anuncié, más para mí que para ellos. Solo una. Decir todo lo que siento, todo lo que hicieron, y que a partir de hoy, la puerta está cerrada hasta que demuestren que merecen entrar en nuestras vidas. Mildred aprobó con un murmullo. Brandon besó mi frente, sus ojos brillaban no con ira sino con algo más poderoso, respeto. Te apoyo sin importar lo que decidas. Pero prometes una cosa. ¿Qué? Que esta vez no volverás. Voluntad para tus elecciones. Han tenido décadas para demostrar que merecen ser llamados familia, declaró Mildred, firmando el último documento con una floritura decisiva. Ahora te toca a ti tener lo que siempre debería haber sido tuyo. El bolígrafo rasgó el papel con un sonido final, como un signo de exclamación tras años de silencio. Miré las líneas del contrato, los sellos, las firmas, cada línea era una barrera que se erigía entre el pasado y yo. Robert Klene deslizó una copia hacia mí y sus ojos se encontraron con los míos por encima de sus gafas de lectura. No se trata solo de dinero, Sara. Se trata de respeto. Han perdido el derecho a exigirte cualquier cosa. Mildred apretó mi mano y sus dedos nudosos me impartieron una fuerza que no sabía que necesitaba. No estás solo en esto. Intentarán manipularte, llorarán, pondrán excusas. Pero recuerda, las personas que aman de verdad no te hacen sentir como una carga. Su voz era baja, pero cada palabra resonaba como un juramento. Eligieron a Alicia. Ahora cosecharán lo que sembraron. Salimos de la oficina hacia el sol de la tarde, el aire fresco de Madison contrastaba con el peso de los papeles en mi bolso. Mildred me acompañó hasta el coche con paso firme a pesar de los años. Cuando reciban la notificación, entrarán en pánico. Joyce llamará llorando, Craig prometerá cambiar. No cedas. Volvió mi rostro hacia ella, obligándome a mirarla. Estáis construyendo un futuro. Ellos solo saben destruir. Conduje a casa con las manos firmemente en el volante, pero mi mente se aceleraba. Cada faro, cada curva del camino parecía un recordatorio, tienes derecho a elegir. Brandon me estaba esperando en la puerta del apartamento con los brazos cruzados y su rostro con una máscara de preocupación que se desmoronó cuando me vio. ¿Cómo estuvo? No necesitaba decir nada más, todo lo que tenía que hacer era entrar y cerrar la puerta al mundo exterior. Le conté todo mientras preparaba el té con movimientos precisos, como si cada cucharada de miel fuera un antídoto contra el veneno que mi familia me había vertido. Van a perder la cabeza, murmuró, pasándome la taza humeante. Pero ese no es tu problema. Es el de ellos. Su tono no era de triunfo, sino de alivio, como si por fin las piezas estuvieran encajando en su lugar. Esa noche, acostada a su lado, sentí que el bebé se movía, un recordatorio suave e insistente de que mi vida ya no se trataba de esperar migajas de afecto. Se trataba de crear, proteger, florecer. El teléfono sonó al día siguiente, tal como Mildred había predicho. El número de Joyce apareció en la pantalla, acompañado de una avalancha de mensajes. Sara, por favor contesta. Necesitamos hablar. Tu abuela está siendo injusta. No entiendes lo que estás haciendo. Lo eliminé sin abrirlo. No había más lugar para sus palabras en mi vida. Cuando llegó la notificación oficial, un sobre grueso estampado con el logotipo de la oficina de Robert, lo dejé sobre la mesa de la cocina sin abrirlo. Brandon lo tomó y pasó las páginas con una sonrisa irónica. Deben estar dando vueltas y vueltas sobre la alfombra persa de su sala de estar. Pero no me reí. No hubo satisfacción al verlos cosechar lo que sembraron. Solo había paz. Una quietud profunda, como la calma después de una tormenta que destruyó todo lo que no servía para nada. Alicia, por supuesto, no se quedó callada. Su siguiente publicación en Instagram fue una foto borrosa de una copa de vino con la leyenda: algunas personas cambian su familia por dinero. Triste pero cierto. Los comentarios fueron una mezcla de apoyo ciego y curiosidad morbosa. Alguien preguntó qué pasó. Su respuesta fue un emoji con los ojos en blanco. Esta vez ni siquiera me dolió. Simplemente lo bloqueé, lo eliminé y seguí adelante.
Mildred llamó la semana siguiente, su voz vibraba con una satisfacción que no intentó ocultar. Ayer fueron a la oficina de Robert. Joyce lloró, Craig amenazó con demandar. Robert simplemente se rió y dijo que el documento era a prueba de balas. Ella se rió con un sonido ronco y triunfante. Alicia intentó llamarme. Le colgué. Sonreí no por malicia, sino por justicia. Gracias por defenderme cuando nadie más lo hizo. Ella guardó silencio por un momento. Luego, en voz baja, siempre fuiste la nieta que merecía ser defendida. Esos días se convirtieron en semanas y las semanas en una nueva rutina. Brandon y yo pintamos la habitación del bebé de un azul suave, como el cielo sobre el lago Mandota en un día despejado. Mildred vino a ayudar, trayendo cajas de fotografías antiguas, no las que conservaba Joyce, llenas de poses forzadas, sino de recuerdos reales. Yo a los 5 años, riendo con las manos cubiertas de tierra, Mildred y yo pescando en el muelle de la cabaña, una polaroid de mi abuelo, su sonrisa idéntica a la de mi hijo en las ecografías. Esto es un legado, dijo pasando los dedos por las imágenes. No se trata solo de dinero o propiedades. Es un amor que no viene con condiciones. Y así fue como finalmente entendí que la familia no se hereda solo por la sangre. La familia se elige a sí misma. Se construye. Protégete. Cuando llegó la primera contracción, una mañana de septiembre, no era a Joyce ni a Craig a quienes tomaba de la mano. Fue Brandon, fue Mildred, fue la partera quien me recordó que yo era fuerte. Y cuando sostuve a nuestro hijo en mis brazos por primera vez, miré esa carita perfectamente nueva y supe, con una certeza ardiendo en mi pecho, nunca dejaré que dude de su valor. Porque algunas lecciones las aprendemos a través del dolor. Y a otros les enseñamos con amor. El documento llegó a mis manos en una tarde silenciosa y el papel pesaba más que su propio peso. Leo cada línea con los dedos firmes, pero mi corazón late de manera desigual. Esto va a ser una bomba, pensé. Miré a Mildred, buscando un destello de duda en sus ojos. ¿Estás segura, abuela? Su respuesta fue seca y sin vacilación, cavaron su propia tumba. Que duerman en ella. Firmamos los papeles allí mismo y Robert los llevó a la oficina de correos antes de que se pusiera el sol. 3 días después, el nombre de Joyce iluminó la pantalla de mi teléfono. Lo dejé sonar hasta que se detuvo. Brandon, recién llegado del trabajo, vio el registro de llamadas y entrelazó sus dedos con los míos. No les debes nada, murmuró. Asentí, pero la curiosidad era un gusano. Escuché el mensaje más tarde. La voz de Joyce sonó estridente acusándome de manipular a Mildred de ingratitud. Craig también dejó el suyo con un tono monótono pero cortante exigiendo que arreglara esto. No había arrepentimiento en sus palabras, solo la vieja canción de culpa. Borré todo y con cada toque de la pantalla sentía un extraño alivio, como si estuviera cerrando puertas que nunca más necesitarían abrirse. Tara se enteró de la noticia por mí e insistió en celebrar. Esto merece champán o sidra en tu caso, bromeó mientras organizaba una pequeña reunión en nuestro apartamento. Mildred llegó y su presencia transformó el espacio en algo sagrado. Mientras Tara levantaba su copa, brillando bajo la luz amarilla de la habitación, dijo, a Dana, quien finalmente recuperó lo que siempre fue tuyo. El brindis resonó y por primera vez en años, sentí mi pecho ligero, como si hubiera soltado ataduras que ni siquiera sabía que llevaba. Mildred me llevó a un lado, su mano áspera pero cálida sobre la mía. Ahora estás construyendo una verdadera familia, susurró. Nadie te quita eso. La abracé, lágrimas calientes fluyeron sin vergüenza. No solo me había dado dinero, me había dado espinas para defenderme y alas para volar. La noche estuvo llena de risas, Tara recordaba nuestras travesuras universitarias y Mildred contaba historias de batallas familiares que parecían épicas. Brandon permaneció a mi lado, su silencio fue un ancla. Miré a mi alrededor y entendí, así debería ser la familia. Ni un nombre ni una sangre, sino personas que eligen quedarse, que te toman de la mano incluso cuando el suelo tiembla. Joyce, Craig y Alicia ya no formaban parte de esta historia. El fondo fiduciario fue una ventaja, pero el verdadero regalo fue la claridad que Mildred me había dado, ya no tenía que vivir a su sombra. Un mes después mi vida era una nueva imagen. Brandon y yo nos mudamos a un apartamento soleado en Madison, con una pequeña habitación lista para que el bebé llegue en cualquier momento.
Las paredes mostraban fotografías nuestras, sonriendo, abrazándonos, vivos. Nada se parecía al año anterior. Mildred nos visitaba a menudo, trayendo galletas caseras e historias que hacían temblar de risa el apartamento. Nos sentamos en el porche con las manos en el vientre, sintiendo las patadas del bebé mientras nos hablaba de los sueños. «Vas a ser una madre increíble», dijo, y yo le creí. Esos momentos llenaron los vacíos que otros habían dejado. Mientras tanto, Joyce y Craig cosecharon lo que sembraron. Sin acceso al fondo, cientos de miles, tierras, la cabaña junto al lago, su comunidad en el lago Mandota comenzó a murmurarlos. Los vecinos comentaron su ausencia en mi boda, viejos amigos se marcharon, sorprendidos por el trato que me habían dado. Escuché que Joyce intentó reescribir la historia, alegando exageraciones, pero nadie le creyó. Craig, como siempre, guardó silencio, y su silencio fue la confesión más fuerte. No me sentí triunfante cuando oí hablar de ellos de forma aislada. Solo un tranquilo alivio, como el cierre de un ciclo. Hasta que una mañana, mientras doblaba ropita, mi móvil vibró con un mensaje de Alicia: «Lo siento por todo. Necesito hablar contigo». Me quedé mirando la pantalla, recordando su publicación llamándome «novia dramática», las fotos en Miami con mis padres mientras yo lloraba sola en el altar. Su disculpa llegó demasiado tarde, como un parche en un vestido ya roto. «Acabo de escribir, necesito espacio». Bloqueé el número como había hecho con los demás. No se trataba de ira, sino de proteger la paz que tanto había costado construir. Durante años esperé a que Joyce, Craig y Alicia me vieran como yo quería que me vieran. Pero sus decisiones, el matrimonio ignorado, las risas a sus espaldas, las acusaciones públicas, me mostraron quiénes eran realmente. Aprendí que el amor no se puede mendigar, está construido. Esa familia no es un derecho, sino un privilegio. Y ese decir basta no es crueldad, es supervivencia. Hoy, cada día elijo lo que merece ocupar mi corazón. Brandon, Mildred, Tara y los amigos que se quedaron. Son mi familia, no por casualidad de sangre, sino por elección de alma. Este viaje me enseñó que no se puede forzar el cariño donde no hay suelo fértil. En cambio, uno planta su propio jardín, con quienes riegan sus raíces. Cuando nazca mi hijo, quiero que sepas, tu valor no es negociable. Que es posible amar sin anularte. Que algunas puertas deben permanecer cerradas para que otras, las correctas, puedan abrirse. Y esa valentía a veces radica en caminar sola hasta encontrar a alguien que merezca caminar a tu lado. Si esta historia te resuena, quiero que sepas, tus decisiones difíciles tienen valor. Tus límites son sagrados. Y el amor que construyes con manos firmes y todo el corazón, siempre será más fuerte que lo que te negaron. Gracias por escuchar. Ahora cuéntame, ¿qué batallas peleaste para honrarte?